Hola Family Sensitive, ¿cómo están, comunidad bonita? Oigan, pues hoy es nuestra tercera clase y última sesión de la semana de la neurosensibilidad. Hoy vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a platicar sobre estrategias y herramientas para acompañar la neurosensibilidad en la vida cotidiana, porque quiero que hoy se lleven cosas concretas. O sea, ya platicamos de qué es la neurosensibilidad ayer platicamos del sistema nervioso y cómo funciona, y hoy vamos a platicar de estrategias puntuales porque quiero que puedan empezar a implementar cambios chiquitos que nos llevan muy lejos, ¿ok? Primero que nada, pues les quiero dar las gracias por haberse conectado estos días, por estar teniendo interés en este tema, por empezar a mirar la neurosensibilidad en ustedes, en sus crías, y quiero que sepan que haciendo esto ya estamos cambiando el mundo, porque, híjole, es un punto que ha estado en un punto ciego por mucho tiempo. Yo ahora que sé todo lo que sé y que vivo mi experiencia de vida desde la perspectiva de la neurosensibilidad, mirándola, sintiéndola y entendiéndome, me puedo dar cuenta que yo crecí en una familia donde todo mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá, mi hermana, mis hermanos, yo, todos somos neurodivergentes y tenemos neurosensibilidad. Y mis papás, al crecer en una época donde esto no se hablaba, donde esto para nada estaba sobre la mesa, pues bueno, nunca tuvieron el apoyo, ni la mirada, ni la de otros, ni la mirada propia para entender el funcionamiento de su sistema nervioso y las necesidades reales de ellos como individuos. Y esto nos llevó pues a tener una familia muy disfuncional, con muchos problemas, con temas de adicciones fuertes. ¿Por qué? Porque cuando no miramos la neurosensibilidad, cuando estamos, ¿se acuerdan que platicábamos el otro día de cómo solo conocemos la historia neurotípica o la historia de la mayoría, la que nos presenta el sistema? Y no sabemos que hay una historia que es única y que puede ser nuestra propia historia. Entonces nos tratamos de adaptar todo el tiempo, toda la vida estamos tratando de funcionar en lo que debería ser, en cómo nos dijeron que deberíamos funcionar. Y esto lleva a muchísimos mecanismos de defensa, muchísimos mecanismos de sobrevivencia, y que traen consigo enfermedades, muchísimos problemas de salud mental, muchísimo tema de refugiarme en las adicciones para poder pues sobrevivir, porque el dolor que siento internamente es tan grande y mi sistema vive tan desregulado todo el tiempo que necesito sustancias externas para poder sobrevivir. Entonces, el no mirar la neurosensibilidad, sí tiene consecuencias graves y no se trata de alarmar ni irnos asustados. O sea, yo creo que alarmados ya vivimos quienes vivimos con una neurosensibilidad no vista. Quienes viven con una neurosensibilidad no reconocida o que te sigues peleando con tu forma de ser, ya vives en estado de alerta. Entonces mi punto es que abrir la puerta a este tema, abrir la puerta a entender que somos diferentes, que procesamos diferente el mundo y empezar a aceptar esa realidad ya de entrada, es un alivio para nuestra alma, porque lo que empieza a suceder es que hay una congruencia en mi interior. O sea, ya lo que siente mi sistema nervioso lo puede expresar, es validado, es visto, es reconocido. Ya de ahí empieza este camino de sentirnos a salvo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a platicar de las estrategias, herramientas para la vida cotidiana. Y quiero recordar, nada más, que la neurosensibilidad no es algo que debemos corregir, no es un error, no se cura, es una forma diferente de experimentar al mundo. Y la neurosensibilidad es una respuesta evolutiva principalmente al trauma, al desequilibrio de nuestro mundo, de nuestra sociedad, y más o menos un 20% de individuos traen esta predisposición a ser como los
los embajadores del cambio, ¿no? Así me gustaría que viéramos la neurosensibilidad. Las personas neurosensibles tenemos el potencial de ser embajadoras y embajadores del cambio. Ese cambio que nuestro sistema y nuestra sociedad necesitan tanto, nosotros tenemos un gran potencial de poderlo manifestar, porque somos tan sensibles que el sistema, o sea, logramos informar al sistema de, esto está en desequilibrio, esto necesita un ajuste, esto no está funcionando. Ese es el propósito evolutivo de la neurosensibilidad. Si no la miramos, no la entendemos y no la aceptamos, entonces ese potencial no se despierta y la vemos como una carga en lugar de como un don, un regalo, ¿no? No es fácil ser neurosensible, pero pues bueno, como dicen los libros de aventuras, ¿no? No es fácil ser el héroe de la película. Y yo quiero darles un poquito este cambio de perspectiva, porque solemos ver la neurosensibilidad como una carga, como, ¿por qué? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué me tocó una cría tan sensible? ¿Por qué es tan difícil la maternidad? ¿Por qué todo lo experimentamos como muy difícil? Y ese dolor, el dolor es feedback, el dolor es información y el dolor hay que atenderlo, ¿ok? Hay que atenderlo, metabolizarlo para entonces poder transformar la situación, el tema que nos está provocando ese dolor, ¿va? Entonces, vean esto, las personas neurosensibles tenemos un gran potencial de ser agentes de cambio. Así que, siendo esto, vámonos a las herramientas y estrategias para apoyar la neurosensibilidad y entonces poder vivir desde esta mirada neurosensible y empezar a prosperar como individuos neurosensibles. Y después hacia el final voy a resolver algunas dudas que han salido en el chat en la semana y también si me quieren poner dudas aquí las voy a contestar al final. Bueno, varios puntos para acompañarnos y acompañar personas neurosensibles. Esto, cuando digo personas, acuérdense que me refiero niñas, niños, adolescentes, adultas, no todos, porque los niños son personas completas, ¿no? A veces pensamos que los niños no entran cuando digo persona me refiero solo a adultos, pero no, me refiero también a los niños. Entonces, bueno, ¿cómo acompañar a personas neurosensibles? Acuérdense que necesitamos esta parte de sentirnos seguros en el entorno, en las relaciones y en el cuerpo. Entonces, la seguridad emocional es una de las herramientas más potentes, una de las necesidades más prevalentes cuando somos neurosensibles. ¿Qué me ayuda a tener seguridad emocional? Pues no estar en ambientes sobreestimulantes ni caóticos, tener un entorno predecible y amoroso, ¿no? Entonces, si tengo mucho conflicto familiar, si hay muchas discusiones en casa, si hay mucho, pues sí, esta energía como de caos, eso impacta muchísimo a las personas neurosensibles. Y normalmente las niñas y los niños, bueno, no normalmente, más bien nunca, cuando somos niñas y niños podemos escapar de la situación que vivimos. No podemos porque somos completamente dependientes. Entonces, ¿qué pasa en entornos caóticos sostenidos? La niña, el niño se va a ir a congelamiento y se va a quedar ahí. ¿Okay? Entonces hay que empezar por ahí. ¿Cómo puedo darle a mis crías un entorno más amable, más estable emocionalmente? Y a veces eso, cuando empezamos a mirar la neurosensibilidad, acuérdense que es mirar la verdad y empezar a ser congruentes con lo que siento y empezar a que mi exterior, mi experiencia de vida, o sea, lo que pasa fuera de mí, empiece a hacer match con lo que siento adentro. Entonces, a veces, empezar a mirar la neurosensibilidad y nuestras verdaderas necesidades nos llevan a conversaciones difíciles, como que quizá la relación de pareja tiene que terminar, que lo mejor es separarse en buenos términos para promover la armonía en casa, ¿no? Y que de pronto aferrarnos a esta visión romántica de la familia nuclear no le ayuda a nadie. O sea, eso de quedarnos por los hijos, eso es como de otra generación. Y si estamos hablando de neurosensibilidad, es de las peores cosas que podemos hacer, porque
nuestro sistema nervioso va a ser el que corregula el sistema nervioso de nuestras crías. Entonces, si yo vivo desregulada por adentro, en congelamiento o en respuestas de lucha y huida, este es el estado que estoy contagiando, que estoy compartiendo con mis crías. Aunque yo ponga una cara feliz, aunque yo les diga, ay, estamos muy bien, todo está muy bien, y por adentro yo me siento atrapada en mi entorno, esto es lo que van a percibir nuestras crías, ¿ok? ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Y con esto quiero decir, hablando de la regulación, que es muy importante recordar que la regulación es compartida. Y antes de regular al otro, antes de querer que mi hija se calme, primero me regulo yo. Es un poco como el concepto de la mascarilla en el avión, que siempre te dicen, no, si se despresuriza esto, te pones primero la tuya y luego ayudas al de al lado. Es igual. No puedes querer que tu hija se calme si tú no estás calmada. El sistema nervioso de nuestros niños, de nuestros perros, de nuestras parejas, responde al nuestro. O sea, estamos interconectados. Es muy importante que recordemos esto, que rompamos esta inercia de la hiperindividualidad que la cultura occidental nos ha metido en la cabeza, porque somos interdependientes. No hay manera de que yo me regule si todos en mi entorno están desregulados y viceversa, ¿no? O sea, todos nos influimos. Entonces, las adultas presentes llevamos la batuta de la regulación. Si yo estoy desbordada, mis hijos no pueden regularse. Eso ya lo mencioné. Estoy leyendo aquí mis notas para que no se me olvide nada. Entonces, una de las formas en las que nos podemos regular, así express, y esto tiene que ver con aprender a leer nuestras propias necesidades, es la siguiente. Les voy a explicar un pequeño concepto. A lo mejor ya han escuchado hablar de la amígdala. La amígdala es una estructura en el cerebro que es como nuestro centro de alarma. La amígdala es la que detecta el peligro y entonces manda señales de ¡wow! O sea, tenemos que hablarle a los bomberos, ¿no? Entonces, esta amígdala, y hago así porque son dos amigdalitas en el cerebro, pero siempre se habla de la amígdala, no sé por qué, porque son dos. Son dos amigdalitas. Entonces, están ahí en el cerebro la amígdala. Y de pronto sentimos la alarma porque, vamos a suponer, me enojé. Pero cuando no estoy acostumbrada a ver mis necesidades, a lo mejor no tengo idea por qué me enojé. Y yo por más que respire, la amígdala va a seguir diciendo, estás enojada, no me respires porque no me sirve. Algo que funciona muchísimo es que yo reconozca la emoción que estoy sintiendo. O sea, ¿por qué estoy enojada? Porque alguien transgredió mis límites en este momento. O sea, es impresionante ver el efecto que tiene el nombrar la emoción para nosotras mismas y que nuestra amígdala reciba la señal de, esta emoción ya fue escuchada. ¿Saben? O sea, la señal fue escuchada. Ya me escucharon los bomberos, ahí vienen. Si no, la amígdala sigue marcando el teléfono. ¿Queda clara esta parte? Sí, expliqué bien con esa analogía. O sea, sí más o menos se entiende. Por eso el nombrar las emociones funciona. Porque la amígdala nos va a seguir mandando esa llamada telefónica al 911 hasta que yo la conteste y diga, esto es lo que estoy sintiendo, y entonces la amígdala relaja. Entonces, para nosotras autorregularnos, por ejemplo, les voy a decir, fíjense, ¿por qué muchas veces cuando nuestras niñas y niños se desbordan, no me puedo regular? Ahí les va, para que vean cómo hay que llegar a la necesidad base. Estoy con mi hijo que se desregula, ¿no? O sea, acaba de, no sé, se frustró porque no le di el vaso que quería y en el momento que quería, ya saben, eso pasa mucho con los niños chiquitos de 2, 3 años, todavía hasta los 4, ¿no? Que te dicen, oye, mamá, quiero leche, pero te hacen otra cosa y dices, sí, ok, vamos. No, pero quiero leche ahorita, es que quiero leche, va. Y se desbordan. Y entonces tú reaccionas y tú primero vas a creer que estás enojada y que estás reaccionando con esa carga visceral y que te dan ganas de ahorcar a tu cría, aunque la amas con todo el corazón. En ese momento dices,
¿por qué eres así? ¿No? ¿A alguien le ha pasado eso? A todos nos pasa. Pero entonces crees en ese momento que estás enojada porque tu hijo te pidió la cosa así y no tuvo paciencia. Y no se te baja el enojo. Pero ¿qué tal que yo te digo, me digo a mí misma en mi cabeza, no lo tengo que decir en voz alta en mi cabeza, oh Gaby, estás enojada porque cuando tú pedías cosas así y llorabas y te desbordabas, a ti te daban un revés. O a ti te gritaban espantoso y te callaban porque te callaban. Porque a ti te decían, ¿lloras? Si sigues llorando, te voy a dar una verdadera razón para llorar. Y te pegaban. Ese es el enojo, ese es de donde viene el enojo. Y entonces, en ese momento digo, entonces yo no me siento vista, no me sentí vista cuando yo pido las cosas. ¿Okay? Esa es de donde viene, eso es lo que mi amígdala me está diciendo. O por ejemplo, me desbordo, pero mi hijo no está haciendo nada. Esto a mí me ha pasado un montón de veces porque las que ya conocen mi historia más o menos saben que aquí en esta casa padecemos de que Joshua se despierta 1,000 millones de veces en la noche desde que nació, ¿no? Entonces yo no he dormido bien en 4 años, las ojeras no son de gratis. Tiene 3 y cachito, pero digo 4 porque desde el embarazo me despertaba todas las madrugadas así un chorro de veces. Entonces, cuando uno no duerme bien, pues como decimos en México, anda uno con la mecha corta porque no hay recursos, porque el sistema nervioso está así, como dije el otro día, como cable pelado porque no has dormido. Entonces de pronto nos desbordan cosas bien sencillas. O sea, mi hijo no está haciendo nada y yo ando toda así de malas, irritable, y le empiezo a hablar golpeado, ¿no? Y entonces creo que lo que me está poniendo así es la demanda constante de un niño chiquito. Y no, lo que digo, Gaby, te sientes así porque no has dormido, estás cansada. Y mi amígdala dice, mensaje recibido. No quiere decir que a lo mejor me voy a poder dormir y satisfacer esa necesidad, pero el simple hecho de nombrarla para mí misma y reconocerlo, me baja la reactividad, me ubica en el espacio y me ayuda a regular. Así funciona la amígdala. Y es muy poderoso hacer esto. Ahora, ¿qué pasa en ese ejemplo? Y otra de las herramientas que les voy a dar, pero me voy a adelantar a esta porque viene al caso que la diga ahorita, es la reparación. ¿Qué pasa si amanecí así? Toda de mala, sin dormir, hablo golpeado, rudo, ¿no? A todo le contesto a mi hijo así como con tono regañón. Y entonces reconozco y digo, estoy muy cansada, por eso estoy reaccionando así. En ese momento me bajo al nivel de mi hijo. Esta es una súper herramienta. Cuando quieran conectar con sus hijos, no conecten desde arriba. Eso es intimidante, somos muy grandes, los niños son chiquitos. Entonces me bajo al nivel de mi hijo, lo veo a los ojos, si puedo lo tomo de las manos y le digo en voz bajita, bajo mi tono de voz, la modulo a un tono amable, armónico, ¿no? Y entonces le digo, mi amor, me estoy dando cuenta que te estoy hablando muy feo, que estoy hablando golpeado y que te he estado hablando así feo todo el día. No me gusta hablarte así, yo no quiero ser esa mamá. Entonces solo quiero que sepas que estoy trabajando en eso. ¿Ok, mi amor? No, tú no estás haciendo nada mal. Ya estoy trabajando en eso, ya me di cuenta. Y listo. Esto es poderosísimo, o sea, no se trata de que seamos mamás perfectas, no se puede, nunca se va a poder. Y menos hablando de neurosensibilidad, porque es difícil criar siendo neurosensibles, porque además nuestra generación viene, lo que decía al principio, de que nadie sabía que éramos neurosensibles, nadie miró la neurosensibilidad, entonces apenas nos estamos poniendo al corriente con un altero de pendientes que tenemos con nosotras mismas enorme. El déficit es real, el déficit es grande y dar lo que no tuvimos es la cosa más difícil, porque ahora tengo que aprender, tengo que desaprender y entonces la reparación es la herramienta más poderosa que tenemos en este proceso, porque estoy enseñando cómo se ve la responsabilidad emocional
O sea, en lugar de culpar a mi hijo de todo lo que me pasa y ponerme en ese papel, porque ahí estoy actuando desde mi niña herida, ¿no? Desde mi interior, desde el inconsciente, en lugar de culpar a mi niño y empezarlo a ver con resentimiento, porque qué carga tan cañona, ¿no? Porque ¿por qué a mí me tocó un niño así? ¿Yo qué hice? ¿No? Y no tiene nada que ver con nuestras crías, como no tuvo nada que ver con nosotras cuando éramos chiquitas, pero tenemos internalizada esa culpa. Entonces, ¿por qué? Porque nadie se hizo responsable de sus emociones en su momento. Entonces nos toca a nosotras decir, hey, esto que está pasando es mío, no es tuyo. Tú no tienes que modificarte, no estás haciendo nada malo, esto lo manejo yo. Esto viene para acá, ¿no? Si grité, si me desbordé, entonces al ratito, cuando nos calmamos, no en el momento del desborde que mi hijo está llorando, porque eso solo lo hace más dramático, nos calmamos, ya regulamos, puedo decir, wow, mi amor, pasamos por un momento muy difícil los dos, eso estuvo difícil, ¿verdad? No me gustó cómo te hablé. Estoy trabajando para que la próxima vez que pasemos por un momento difícil, yo no reaccione así. ¿Ok, mi amor? Y ya. Eso es reparar. Algo que explico en uno de mis talleres es que en el taller de manejo de desbordes y berrinches, que no me gusta llamarlos berrinches porque no son berrinches, pero así los conocemos, ¿no? Manejo de desbordes emocionales en niños altamente sensibles. En ese taller les explico esta parte de por qué no pedirles perdón a nuestras hijas e hijos. Ojo con esto. Yo no le voy a decir a mi hijo, ¿me perdonas porque te grité? Esto, cuando yo lo aprendí así, me voló la cabeza. Porque no le voy a decir, ¿me perdonas? ¿Por qué? Porque ahí estoy poniendo la responsabilidad en la niña o el niño. Y no, o sea, no se trata de perdonar. Ahí es, te pongo la responsabilidad a ti y te hago responsable de lo que pase con la relación. Y no, o sea, yo necesito que mi hijo me perciba como alguien estable, como alguien seguro, como alguien en quien pueden confiar. Y curiosamente eso se da a través de la vulnerabilidad y a través de esto, de la responsabilidad emocional. Entonces, por eso en la reparación, si se fijan, el ejemplo que les puse, yo no le digo a mi hijo, ¿me perdonas, Yoshi, porque te grité? Le digo, mi amor, no estuvo bien como te hablé. No me gustó cómo grité. No me gustó cómo manejé esa situación. Estoy trabajando para que la próxima vez no pase. ¡Pum! Eso es potente. Mi hijo no va a sentir que la relación está tambaleante. Un niño no entiende qué es eso de perdonar. O por ejemplo, que le digas, oye, pues ya nos enojamos, ¿no? Pero, ¿estamos bien? ¿Todo bien? No, tú le tienes que asegurar a tu hija y a tu hijo que todo bien, que esta relación es segura, ¿ok? Nos toca tomar ese papel de adultas responsables, pero el problema es que casi siempre estamos actuando de nuestra niña interior que nadie vio y sigue sin ser vista. Entonces, este discurso de la niña interior se liga con la amígdala y el sistema nervioso, porque el sistema nervioso responde desde las respuestas que aprendimos a esa edad. O sea, esa es la neurociencia detrás de la teoría que de pronto queda como muy acá en el éter de trabajar con la niña y el niño interior, ¿no? Tiene que ver con esto, con poder conectar con esas emociones que quedaron impresas cuando éramos niñas y a nosotros no nos validaron, no nos vieron, ¿ok? ¿Cómo hacemos para mantener ese equilibrio? Lo que estoy hablando de reparar sucede después de que me desbordé. O sea, ahí no hay mantener el equilibrio. Es me desbordé, grité, o sea, obviamente no queremos que eso pase, pero va a pasar. Porque les digo, es imposible ser perfectas. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Si ya pasó, tengo que reparar. Y es de lo que estaba hablando. Entonces, cuando ya reparas, estás regulada, tu hijo está regulado, ahí no hay como mucho conflicto. Porque ya pasó, el conflicto ya pasó, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Cuando estamos en esos momentos de desborde, antes de que me súper desborde, empiecen a cacharse en eso que estoy sintiendo, por qué me estoy desbordando. Identifiquen su emoción y respiren. Esto les va a ayudar muchísimo. Es como una herramienta mega express para empezar a practicar regulación, ¿ok? Trabajar con nuestro sistema nervioso pues es una práctica de todos los días, pero quiero darles algo muy puntual, algo muy práctico que puedan empezar a aplicar.
Y es esto, hagan una pausa entre que antes de reaccionar, o sea, contengan la reacción un poquito para darse ustedes ese espacio, ponerse su máscara de oxígeno y poder respirar. Aunque esté súper detonada, o sea, trata de respirar y ubicar, separar la experiencia que está teniendo tu hijo de la tuya. O sea, decir, a ver, estas emociones son mías. No tiene que ver, o sea, estoy reaccionando no porque mi hijo está siendo mi hijo. Porque ahí empieza esta represión, ¿no? Porque cuando yo no me hago responsable de mis emociones, el mensaje que le estoy dando a mis crías es, ser tú está mal, tu existencia me lastima. Entonces necesito que te modifiques, que seas diferente a como eres para que no me lastimes. Imagínense, eso es lo que sin querer hacemos y le ponemos esa tremenda responsabilidad a la cría y ahí empieza este tema de hijos parentificados, ¿no? Adultas y adultos, madres y padres inmaduros que ponen la responsabilidad emocional en los niños sin querer porque no entendemos cómo se compone toda esta reacción. Entonces esa herramienta quiero que se la lleven. Dentro de este tema de la validación, a ver, voy a contestar una pregunta que viene al caso aquí, que dicen, ¿crees que no sea tan bueno irte unos minutos? O sea, antes de mi desborde, mejor retirarme y regresar después un par de minutos más regulada. Depende, ahí hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si nada más me voy y dejo a mi hijo llorando, entonces él está aprendiendo que él solo es amado cuando se porta bien, ¿no? O sea, cuando no está así, cuando no está siendo difícil, cuando no tiene emociones grandes, porque mami no puede con mis emociones, mami se asusta y se va. Y el mensaje que queremos dar es, mi amor, sentir es seguro. Tus emociones hacen sentido y no le tengo miedo a tus emociones. Solo así, demostrando que yo no le tengo miedo a las emociones de mi hija o de mi hijo, ellos van a poder aprender a no temer a sus propias emociones y quererse disociar y evadir. Pero ¿qué pasa si de verdad estoy muy desregulada y necesito un momento? Necesito nombrarlo y decir, mi amor, me estoy sintiendo muy agitada y poner lenguaje de cómo me siento, no de lo que está pasando ni lo que están haciendo, sino aterrizar las sensaciones al cuerpo. Es mi amor, me estoy sintiendo súper desbordada, incluso usar palabras así, introducir un nuevo lenguaje, aunque el niño o la niña no sepa qué significa, pero empiezo a nombrar. Y eso también a ellos les va a dar un modelo de cómo manejar la ira, cómo manejar el desborde. Mi cuerpo se siente agitado, mi corazón está latiendo muchísimo, me siento muy, muy agitada, siento que traigo un volcán adentro, las manos me sudan y necesito salir a tomar aire. Nombro lo que yo necesito. No puedo contigo y me tengo que alejar porque me rebasas. ¿Ven qué diferente mensaje? Si yo no lo nombro, lo dejo a la interpretación. Y la interpretación es, yo empiezo a llorar y te necesito y te vas. Entonces algo está mal conmigo. No sé si queda claro un poquito aquí la duda que me ponían. Cuéntenme. Entonces, no camino sin decirlo, ¿va? Incluso cuando se empiecen a desbordar, vamos a suponer que están en la cocina partiendo un aguacate, ¿no? Pero andas medio de malas, andas deprisa y el aguacate, pum, vale, se te resbaló y se te cae al piso. Y entonces sacas la frustración y te frustras ahí. Y tu hijo está ahí jugando carritos, ¿no? Al lado. Y entonces tú, qué frustración, hasta puedes decir una grosería, ¿no? Y en ese momento, si queremos enseñarle a nuestros hijos cómo manejar la frustración, tienen que verme a mí cómo manejo mi frustración, porque decirles cómo no sirve de nada si nunca me ven a mí manejar la frustración. Entonces, ¿qué haría yo en un momento así? Me frustro, es un mini desborde, ¿no? O sea, digo una grosería, lo que sea, medio aviento el cuchillo, la escena que les guste. En ese momento digo, me desregulé, mi cuerpo se siente agitado, wow, me frustré muchísimo, voy a respirar. Y modelo eso porque mi hijo me está viendo, mi hijo está oyendo lo que pasa, así aprenden. Y los niños neurosensibles esto lo captan de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque su neurocepción todo el tiempo está escaneando, ¿se acuerdan que platicábamos?
todo el lenguaje no verbal y entonces parece que están muy entretenidos en su juego, pero están con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Están ahí oyendo, a ver mamá, ¿qué hace? Uy, mamá se enojó. Y si mamá se enojó y yo veo que mamá se autorregula, digo, ok, mira, uno puede enojarse y luego se calma y no pasa nada. ¿Les hace sentido esto? ¿Queda claro? Entonces hay que modelar el manejo de las emociones. En el tema de validar emociones, quiero que se lleven también muchísimo la práctica de evitar minimizar. Ustedes no van a calificar el grado de frustración de la experiencia de sus niñas y niños. O sea, si tu hijo se frustra porque se le zafó la llanta al carrito, o sea, como verán, mis ejemplos son de carritos porque todo el día vivo con carritos, se le zafó la llanta al carrito, ¿no? Y entonces, reacciona y lo avienta. Y tú lo primero que dices es, no es para tanto, espérate, no pasa nada. Esa es una invalidación emocional. Entonces ahí empiezo a enseñarle sin querer al niño que no puede confiar en sus emociones. Porque nosotros somos sus guías. Entonces en ese momento mi hijo va a decir, espérate, ¿por qué salieron fuegos artificiales? Dios mío. Bueno, mi hijo va a decir, yo me siento frustrado. O sea, a mí me está rebasando esta emoción. Pero mi mamá me está diciendo que no pasa nada. ¿No? Confusión total. Entonces, no tienen que decir, no digan no es para tanto, no tienen que correr a brincar, a arreglar el carrito, a solucionar el problema. A ver, espérate, te ayudo. Tenemos que abrir espacio para las emociones incómodas. Tenemos que abrir espacio para la frustración y aprender a sostenernos a nosotras en la frustración y por ende a nuestras crías. Entonces se frustra, avienta el carrito y lo acompaño, ¿no? Si me pide ayuda, o sea, a lo mejor estoy aquí al lado, ¿no? Mi hijo está jugando, se frustra y luego solito resuelve la frustración. Si veo que se le está saliendo de las manos y se frustra demasiado, entonces voy y le digo, uy, eso estuvo frustrante. Pero con niñas y niños neurosensibles, muchas veces intervenir así, validando y nombrando la emoción, los enciende más y vas a acabar con otro carrito en la cara. Entonces simplemente los acompaño. Regulo mi sistema, checo cómo estoy yo y me aseguro de ser esta antena de calma al lado de mi hijo frustrado. Acuérdense, en el momento de la frustración no le voy a explicar, está bien que te enojes, pero no está bien que avientes el carrito. Y yo sé que esto lo escuchamos en temas de crianza todo el tiempo, pero quiero que sepan que en específico en niñas y niños neurosensibles, esto nos va a salir el tiro por la culata. No funciona, solo alebresta más la sensación de hice algo mal. La neurosensibilidad nos lleva a sentir mucha vulnerabilidad cuando nos equivocamos, cuando sentimos que cometimos errores. Entonces, ¿cómo acompaño y cómo valido? Con presencia y calma, nada más. ¿Okay? Cuando los niños dicen que les pasa algo y queremos validar sin juicio, una de las frases que podemos hacer es te creo, te veo, te escucho, ¿no? Oye, me da mucho gusto que me estés platicando de esto, cuéntame más. Si te das cuenta que tu hijo está irritable porque hay música muy fuerte, le dices, oye, veo que te molesta mucho, te está molestando el sonido, vámonos a un lugar más tranquilo. Ok. Cuando es bebé y aún no lo puedes poner con palabras, también lo podemos poner en práctica. Sí, Melissa, y ponlo en palabras. Las palabras no solamente tienen un significado literario, pues la palabra, sino que tienen un significado emocional y una carga energética. Si yo te digo, y esa es, fíjense, si yo te digo, ay, se te ve padrísimo ese vestido. Y si yo te digo, ay, se te ve padrísimo el vestido, ¿eh?
mi lenguaje corporal cambia, mi tono de voz cambia, a lo mejor no fue el mejor ejemplo, pero tenemos muchísimo significado no verbal dentro de las palabras que decimos. Y ya lo tenemos aprendido. Por ejemplo, decir gracias tiene toda una carga emocional. Entonces, hablarle a los bebés es muy importante. Por ejemplo, avisarles, mi amor, te voy a cambiar el pañal. Mi amor, te voy a vestir. Aunque pensemos que no nos entienden, sí nos entienden con todo el cuerpo y la energía y la vibración y las emociones que estamos transmitiendo y la neurocepción. ¿Okay? Y a nosotros nos ayudan las palabras a centrarnos también. Entonces son muy poderosas las palabras. Muy bien. Ahora, ¿cómo ayudamos a que los niños neurosensibles se sientan más seguros en su entorno? Bajando la estimulación. A veces creemos que lo que necesitamos es que tengan más estimulación. Es que ya se aburrió de sus juguetes, no los usa. Tengo que comprarle un juguete más, un material nuevo. Y a veces lo que está pasando es lo contrario. Tienen demasiados y se sobreestimulan y entonces acaban aventando todo y no usan nada. Así que mantener ambientes más relajados ayuda muchísimo. Esta es una de las fallas, por ejemplo, en las escuelas tradicionales, en donde entras al salón y toda la pared está decorada de 10,000 cosas y de colores y hay mochilas y escritorios y todo es así como colorido y tupido. Es una gran estimulación visual para las personas neurosensibles. Por eso ambientes diferentes, por ejemplo, la típica imagen del cuarto estilo Montessori de Pinterest, ¿no? Que todo es como en tonos beige. No es nada más porque se vea bonito, es porque no sobreestimula. Y entonces el niño chiquito en general, fíjense, Montessori no es algo, o Waldorf, no son para niñas y niños neurosensibles específicamente, son para todas las infancias, porque todos los niños que están en desarrollo son susceptibles a la sobreestimulación, porque su cerebro ya de por sí está sobreestimulado, porque viven cambios, o sea, es una revolución adentro de su cerebro y su ser todos los días, porque en esos primeros 3 años es cuando más crecemos. Entonces, imagínense, para niñas y niños neurosensibles, la sobreestimulación visual es todavía mucho más fuerte. ¿Ok? Entonces, nos va a ayudar a bajar la cantidad de estímulos visuales, bajar el número de juguetes materiales que tengo en la casa, usar apoyos visuales. Por ejemplo, hay muchos niños neurosensibles que les funciona muy bien tener rutinas con imágenes y también tener flexibilidad en la rutina, o sea, ir escuchando los biorritmos de tu hija, de tu hijo y ser flexibles con la rutina un poquito cuando se necesite. Pero sí imágenes, por ejemplo, de nos despertamos, nos lavamos los dientes, desayunamos, jugamos, ¿no? En imágenes, porque eso les da esta seguridad de qué va a pasar, esta anticipación que ya habíamos platicado ayer. Los relojes de arena funcionan también mucho, sobre todo con niños ya un poquito más grandes. Siempre las rutinas visuales a lo mejor no, con niños más grandes a lo mejor pues no les da lo mismo, pero pues les podríamos preguntar, ya niños más grandes, 7, 8, 10, les podemos preguntar. Pero los relojes de arena sirven bastante, porque para hacer transiciones, por ejemplo, bueno, vamos a poner el reloj de arena y cuando se acabe, entonces ya dejas de jugar plastilina y ya nos vamos a poner la pijama, un ejemplo, ¿no? Y entonces el niño ya tiene una referencia visual. Luego, ahorita vamos con dudas. No alcanzo a leerlas mientras estoy aquí explicando, pero ya ahorita hago una pausa y hacemos dudas. Algo muy importante que les quiero decir es, las niñas y niños neurosensibles a cualquier edad se benefician muchísimo de tener estimulación propioceptiva y vestibular. Esto es jugar a las luchitas, por ejemplo. Muchos niños, antes de dormir, se alocan. ¿Quién tiene uno de estos? Antes de dormir, no, Gaby, es que mantener la rutina de la noche, como me han dicho las sleep coaches, y que baje la luz y que todo quedito. Con mi hijo no funciona. O sea, él parece que nos vamos a dormir y le diste un café y se aloca.
Este patrón tiene que ver con que el sistema nervioso necesita más input propioceptivo, que es estimulación así como de presión en articulaciones, en los pies, o sea, de impacto, y vestibular, que es de movimiento, van muy de la mano, van juntas, para poder lograr regular. ¿Ok? Porque la transición más difícil para el sistema nervioso es pasar de despierto a dormido. Es la más difícil. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a nuestras hijas e hijos? Es darles rutinas, actividades físicas antes de la hora de dormir. Por ejemplo, puedo establecer una hora donde vamos a jugar a los cojines. Hago torres de cojines y se avienta a la cama. Puedo hacer este ejercicio donde se acuesta en la cama y con una almohada medio lo aplasto, ¿no? Eso es input propioceptivo, o sea, estas señales de presión, y el sistema se puede empezar a regular. Si no tuvimos mucho tiempo al aire libre, esto nos va a afectar más. Vamos a ver esto mucho más. Los niños neurosensibles necesitan pasar mucho tiempo afuera con el estímulo del sol, y también ayuda a hacer una caminata a la hora del atardecer. Porque cuando yo estoy afuera así en el entorno afuera, y mis ojos perciben la luz del atardecer, es un estímulo fisiológico que activa, le dice, ok, ya viene la hora de dormir, vamos a empezar a producir melatonina natural, ¿ok? Entonces, son 2 consejos que les puedo dar ahí. Denle más tiempo al aire libre a sus hijas e hijos y déjenlos tener este espacio de cojines, de aventarse, un columpio sensorial que se cuelgan del techo y son como así cucuruchos de tela, y de tela como stretchy. Y entonces el niño se puede meter ahí, dar vueltas, mecerse, ¿no? Otro ejercicio de este tipo de estimulación es hacerlos taquito con una colcha en el piso y luego desenrollarlos, ¿no? Otro es ponerlos en una colcha, esto cuando están más chiquitos porque si no ya pesan mucho, pero lo pones en una colcha y lo arrastras así en el suelo. Tomarlo de las manos y brincar con ellos, eso también es un ejercicio súper bueno, propioceptivo. Son algunos de los que les puedo dar, pero dejen que saquen esta necesidad de actividad física. No la traten de suprimir porque entonces cuesta más trabajo la transición para dormir. Déjenme ver qué estaban poniendo por aquí. Cuando un niño es sensible y el otro no. Híjole, es un manejo ahí ya muy particular. Habría que platicar muy puntualmente de rutinas, cómo están las interacciones y cómo podemos darles espacios individuales y separarlos un poco. Y respetar las necesidades de ambos y hacer conciencia de la neurosensibilidad. Y no desde esta etiqueta, ¿no? Es que tu hermano es sensible y tú no. No, sino como respetar las necesidades de todos, ¿no? La individualidad. Entonces, oye, fíjate, tu hermano está expresando estas necesidades. Él necesita espacio, necesita que le demos tiempo, necesita que bajemos el ruido, ¿no? ¿Y tú qué necesitas, Memo? No, pues yo tengo ganas de gritar. Ok, bueno, ¿cómo resolvemos ambas necesidades? Ahí tenemos que estar, o sea, darle voz a las necesidades de todos. Es difícil manejar las configuraciones, pero se puede, siempre y cuando podamos llegar a la necesidad raíz de todos los involucrados y entonces busquemos de forma creativa cómo solventar las necesidades de todos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a tomar algunas preguntas. Pónganme ahí sus dudas. Vi que varias tenían dudas. Me voy a tratar de regresar a ver si las encuentro. Ya saben cómo es el chat aquí en WhatsApp, que es chiquito el espacio. Mientras tanto, mientras me ponen sus dudas, quiero decir que no están solas, no estamos solos. Ninguna familia neurosensible debería sentirse culpable por tener necesidades diferentes, por necesitar adaptaciones, por necesitar diferentes espacios, ¿ok? No deberíamos sentirnos culpables por nuestras propias diferencias. Entonces, bueno, pues quiero que tomen un momento para tomar una respiración profunda y decir, wow, soy diferente. Mi hijo es diferente, mi hija es diferente.
últimamente es porque todos somos diferentes y únicos, pero quiero que abracemos esta realidad de que soy diferente y mi vida es única. Y que esta necesidad de dejarme de comparar es una necesidad así de ya, hoy vamos a atender eso. Ya no me voy a comparar porque no hay dos personas iguales. Y empezar a abrazar esta neurosensibilidad. Para quienes quieran seguir profundizando en todo esto, ayer les platicaba un poquito de la formación que estoy abriendo. Empezamos en junio, están las inscripciones abiertas. Es la formación CRIAS con mi metodología, donde vamos a abordar la crianza consciente y compasiva para familias neurosensibles. Es una formación larga, son 9 meses y si quieren con certificación para certificarse como coaches en esta metodología es otro ratito más. Si quieren toda la información, escriban ahorita en los comentarios la palabra CRIAS y les llega el PDF con toda la info. Entonces, si quieren profundizar, es una formación muy, muy linda. Es la primera generación que voy a abrir y estoy muy emocionada porque vamos a ir haciendo un trabajo personal muy lindo de integración y para realmente poder transformar la crianza desde adentro. Es un programa muy, muy, muy bonito que me ha tomado, pues está todo mi corazón y todo mi trabajo ahí, de toda mi vida, y quiero facilitarles este proceso para poder ir como de la A a la Z con nuestras niñas y niños desde adentro, ¿no? En esa transformación profunda, auténtica. Y si alguien quiere dedicarse a facilitar procesos, a facilitar coaching para familias neurosensibles igual, tenemos el módulo de certificación para que una vez que hagan toda la formación esencial, se meten al módulo de certificación y trabajamos en eso, prácticas y demás. Entonces, por aquí me estaba diciendo una duda, Linda, interesada en saber cómo hacerles saber a ellos que sienten diferente para que no sean tan vulnerables al mundo, sobre todo en la adolescencia. Así, Linda, hacer conciencia de que todos somos diferentes y que tú, mi amor, tú, mi hija, mi hijo, tienes un sistema nervioso único y tú sientes diferente a tus compañeros. Tú sientes distinto, tú sientes más. Entonces, tu cuerpo necesita a lo mejor tu cuerpo necesita, no sé, más descanso, necesita más espacio. O sea, hay que irlos ayudando a encontrar la necesidad y a poderla satisfacer. Y empezar a meter este lenguaje en la vida cotidiana en la familia, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre lo decimos, o sea, yo me sobreestimulo muy fácil, me encanta la estimulación y me sobreestimulo muy fácil. Es una contradicción muy frecuente en personas neurosensibles. Entonces, de pronto, si estamos en un lugar, yo digo, oigan, ya me estoy sobreestimulando, o sea, ya estoy llegando a mi límite, empiezo a sentir mi sistema nervioso agitado, vamos preparándonos para irnos, por favor. Y así empezamos a meter ese lenguaje en nuestra casa para que se vuelva algo normal, para que mi hijo empiece a aprender que está bien escucharte y que no te tienes que aguantar, ¿no? Si no te la estás pasando ya bien, no me tengo que aguantar. ¿Y qué pasa si yo expreso eso? Y entonces mi hijo dice, ay, pero yo todavía no me quiero ir. Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos organizar? Si estoy yo sola con él, pues es más difícil. Le tengo que decir, no, mi amor, yo ya no puedo quedarme más tiempo y necesito escuchar a mi cuerpo y no te puedo dejar solo. Entonces nos tenemos que ir. Y si eso hace que se desborde, pues acompaño el desborde y nos vamos, porque se vale poner límites, ¿ok? Si estamos su papá y yo, pues vamos a checar con papá, él cómo se siente. Oye, ¿cómo te sientes tú de seguir aquí? Ah, no, yo bien, aguanto un rato. Perfecto, oigan, entonces yo me voy a salir del lugar para irme a un lugar tranquilo y los espero allá afuera. ¿Ok? Tenemos que empezar a meter este lenguaje en la vida cotidiana. Por acá me decían, ¿cómo recomiendas acompañar el desborde? Bueno, hace ratito lo expliqué. Acompañas con presencia y calma principalmente y escuchas qué necesita tu hijo. Cuando son muy chiquitos y todavía no tienen mucho lenguaje verbal, es muy importante sí verbalizar lo que está pasando. No con muchas palabras, pero decir, veo que estás muy enojado, te frustraste, para que empiecen a tener esa idea de qué me está pasando. Mi mamá me entiende. ¿Okay? Y después sostengo el desborde acompañando ahí. Yo tuve una etapa con Joshua cuando tenía como 2 años y cacho,
en donde se desbordaba y se desbordaba, eran desbordes de 40 minutos y no quería que lo tocara, pero no quería que me fuera. Y no quería que lo dejara de ver, pero quería contacto visual. Él todavía era más chiquito porque todavía no hablaba mucho. Y en desborde, pues menos pueden usar las palabras porque el córtex prefrontal incipiente, que todavía ni siquiera está formado, pues se inhibe mucho más, ¿no? Entonces, no tienen acceso al lenguaje muchas veces. Por eso cuando están desregulados, lloran o... Y dices, no, pero dime con tus palabras. Pues no puede porque está desregulado, ¿ok? No tiene acceso al centro del lenguaje. Entonces, tengo que escuchar las señales de mi hija, de mi hijo, particulares, para ver cómo necesita ser acompañada en ese desborde. Lo que sí es, voy a contener el peligro nada más. No corregir, no pegues. No, nada más contengo. Y explico, te voy a tener que detener porque no quiero que te lastimes. O te voy a tener que sostener y nos vamos a salir de este cuarto porque no puedo permitir que le pegues a tu hermana, ¿no? Eso es lo único que hacemos si hay peligro, ¿va? Por aquí dice, un niño de 3.5 con posible ADHD, ¿recomiendas que entre al prekinder o esperar a que comience a los 5? Bueno, no me gusta hablar de trastornos, ya lo sabemos. Me gusta más hablar de perfiles neurosensibles, pero en este común denominador de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o ADHD en inglés, no se debería diagnosticar formalmente hasta los 7 años. ¿Okay? Para determinar si es posible que entre al kinder o qué conviene, yo te recomendaría, Moni, que tomaras mi taller de la transición de los 3 años donde hablo de este tema y para que puedas tener más herramientas para decidir. Si me preguntan a mí personalmente, yo no, o sea, tenemos un acceso muy temprano a la escuela, es muy pronto para que las niñas y los niños vayan a la escuela. Por eso en sistemas como los de Finlandia, los niños entran a los 7 años y tienen un rendimiento académico mucho mayor que nosotros, porque tuvieron chance de madurar y entonces a los 7 años sí ya están listas y listos para socializar e incorporarse en actividades más complejas. Entonces, si las leyes de su país lo permiten, yo les diría, espérense. Esa es mi recomendación, ¿verdad? Pero si por alguna razón no pueden, entonces hay que tener un acompañamiento para ver cómo vamos a apoyar a nuestras hijas e hijos en la transición, que va a ser difícil. Si son neurosensibles, esta transición es muy complicada. Hay sus excepciones, acuérdense. Habrá quien me diga, no, hombre, para mi hija fue lo mejor. Ok, claro, pero estamos hablando de quienes tienen problemas. Entonces hay que ver qué síntomas estoy teniendo, qué conductas estoy teniendo para llegar a las necesidades que hay que observar y ver cómo voy a apoyar a esa cría a poder transitar bien este proceso. Pero si se pueden esperar, háganlo. Si empieza a golpear al adulto, hay que poner límite en ese momento de no puedo permitir que me pegues, ¿sí? Sí. Y entonces lo contienes físicamente. No te pones a pelear con tu hijo porque violencia solo genera violencia. Es muy detonante que nuestros hijos nos peguen o que nos muerdan, ¿no? Pero hay que entender que no voy a corregir, o sea, no porque yo insista, es que no pegues, no muerdas. Si esto se repite, tengo que ir a... ¿Por qué estoy llegando a ese nivel de desborde donde mi hijo, pum, pega? O sea, ¿cómo me puedo anticipar? ¿Va? Caro decía, por ejemplo, grita en la mesa cuando todos estamos tranquilos. Puedo tomarla en calma y llevarla a otro lado, poner el límite de no puedo permitir que nos grites a todos. Eso está bien. Sí, pero hay que entender qué necesita. ¿Por qué está gritando? ¿Por qué se pone a gritar en la mesa? ¿Qué necesita? Eso es lo que quiero que se lleven de esta semana principalmente, es ir a la necesidad raíz. En el momento, si ya pasó, sí, ok, mi amor, vámonos porque no, a nadie le gusta que le griten. Entonces, si quieres gritar, te acompaño, vámonos a tu cuarto. Pero hay que entender por qué se está dando ese comportamiento. Ahí hay algo que no está siendo visto y que ella siente su sistema nervioso se pone en alerta y entonces se desborda. ¿Ok? Muy bien, querida comunidad. Bueno, les recuerdo, escriban la palabra crías ahorita en los comentarios si quieren recibir el PDF con toda la información de la formación que empieza en junio para profundizar en todo lo que vimos esta semana y realmente tener un proceso de la A a la Z
que puedan integrar y transformar su proceso de crianza. La formación se llama Crías y es crianza consciente y compasiva para familias neurosensibles, y podrán tener la opción, si quieren, también formarse como coaches certificadas por Family Sensitive para poder ser parte de la lista de coaches de crianza consciente y compasiva para familias neurosensibles, con esta mirada específica de la neurosensibilidad. Entonces escriban la palabra cría si quieren la información. Ahorita están las inscripciones abiertas. Y bueno, ahí van a tener toda la información, temario, de qué se trata, etcétera, precios, todo. Bien, bueno. ¿Cómo cierran hoy? Todavía faltan algunos correos. Quienes se inscribieron a toda la semana completa, les estoy mandando correos con información, la receta de las bolitas de proteína que les platiqué ayer, varias cosas súper interesantes. Algunos ejercicios, ejemplos, ¿no? Con ejercicios de qué pueden hacer. Todavía faltan algunos correos porque la semana dura 7 días. Y voy a seguir recibiendo preguntas y contestándolas en stories para que sigan reflexionando. Si se perdieron la clase 1 y 2, están aquí en Instagram para que vean la repetición. Y bueno, pues les recuerdo que si quieren profundizar, este año estoy abriendo la primera generación de la formación Crías con mi metodología especializada en neurosensibilidad, y tendrán la opción de cursarlo para ustedes o incluir el módulo de certificación para prepararse como coaches y ayudar a otras familias. Entonces, ha sido un placer poder compartir todo esto con ustedes. Estoy muy, muy agradecida de traer a la mesa esta conversación, de que la conversación se desborde. Si conocen a alguien que pueda resonar con esto, compartan los videos, compartan el Instagram, porque mientras más personas miremos la neurosensibilidad, vamos a tener un mundo más empático e inclusivo con todas y todos. Linda por ahí dice, me voy aterrizada con herramientas, lo cual te agradezco, me genera tranquilidad. Qué bueno, Linda. Moni dice, me voy acompañada y tranquila. ¿Quién más me cuenta cómo cierran? ¿Qué se llevan? ¿Con qué se quedan? Así, si algo se les quedó, ¿qué fue? Y bueno, recuerden que también está el espacio de mapas de mamás y papás altamente sensibles, la comunidad privada de Dog Sensitive, donde tienen acceso a talleres, sesiones de preguntas conmigo una vez al mes, el foro para compartir, recibir input de otras mamás como nosotras. Es muy linda la comunidad. Y bueno, la pueden ver aquí en Family Sensitive. Ahí pueden ir a ver en el enlace cómo inscribirse a MAPAS si quieren. Cuesta $9 al mes y tienen acceso a un montón de contenido e interacciones para que no se sientan solas en el proceso de la maternidad y paternidad neurosensible. ¿Ok? Comunidad querida, nos despedimos, cerramos hasta aquí y la sigo viendo en todos los espacios Family Sensitive. Acuérdense, escriban la palabra crías si quieren recibir toda la info en el PDF de la formación Crías, que empieza en junio, y también les espero en la comunidad de MAPAS. Les mando un fuerte abrazo y espero haber aportado algo a sus vidas neurosensibles. Nos vemos pronto. Bye bye.